estamos iniciando ya la grabación. Bueno, muchachos, como les estaba diciendo, vamos a entregar este corte a Dios. Vamos a entregárselo a Dios, que sea Dios guardándonos, protegiéndonos y que además de esta terminación, que se cumpla el sueño anhelado por ustedes, que es pasar. Pero siempre nosotros debemos tener un plan A y un plan B. Y no es que nos vamos a echar a morir ni nada por el estilo, es que si dimos todo, es dar todo. Y si dimos todo y no pudimos pasar, bueno, tener ese plan B a la mano. Yo sí les digo a ustedes que deben tener un plan B. ¿Por qué? Porque tal vez algunos no puedan lograr su sueño, pero que tampoco se vayan a poner todo sensible. Sí, da tristeza, le da dolor a uno, pero la vida continúa y hay que continuar avanzando. Les digo los temas que vamos a trabajar durante este corte y cómo los vamos a distribuir. Comenzamos el día de hoy, miércoles 20 de octubre, y estamos terminando clases. Noviembre 12 terminamos las clases. Ya noviembre 12 se terminan las clases como tal, pero no terminamos el pre, porque a partir del 16 de noviembre al 19 son los parciales. Ya 16 de noviembre al 19 de noviembre son los parciales. Ya. Entonces ahí sí, del 19 en adelante, los profesores tenemos un tiempo, creo que hasta tenemos un tiempo hasta el 22, algo así, para pasar las notas. El semestre como tal se acaba el 27, pero para ustedes se acaba el 19, que ya dejan de presentar sus parciales, ya pueden descansar un rato, ya pueden estar un poco más, ya decir, bueno, algunos dicen una frase, la suerte está echada. Otros dicen, bueno, lo que fue, fue. Y así cada quien tiene su frase y a veces no quiero sonar como muy objetiva o muy claridosa, pero la verdad que las metas se anotan y se deben llevar a un cumplimiento desde el principio, ya hasta el final de esto. Seguimos. El miércoles 20, que es el día de hoy, vamos a comenzar con el resumen escrito. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy, el resumen escrito. Buenos días, profe. Buenos días, Andrea. ¿Le puedo escribir algo por el interno, el WhatsApp? Sí, ya le dije en el momento no puedo porque estoy grabando, por eso no lo puedo mirar, pero ya le dije a los compañeros que estamos grabando para pasarle el link a los demás, porque se sabe que hay un problema con la luz en varios barrios, 100 barrios de Valledupar, y aún mañana también va a estar el mismo problema, ¿ya? Profe, porque o sea, los barrios que no se fue hoy se va mañana. Profe, yo quería pedirle permiso de faltar a la clase de hoy porque yo tengo a mi abuela enferma de la presión. Entonces me toca estar pendiente, o sea, si le puedo pedir excusa hoy. Bueno, mi reina, no hay ningún inconveniente. Continuamos. Bueno, profe, se lo agradezco. Chao. Bueno, Andrea Prada. Andrea, antes de irse, porque yo tengo aquí unos estudiantes que necesito mirar con ellos, porque por eso no he subido las notas, porque yo soy de la gente que hasta que el estudiante no reciba su nota, no subo, porque me gusta subir en conjunto todo. Y hoy ya no puedo pasar de subir esas notas. Entonces, de este grupo, bueno, creo que es el grupo donde menos dificultad se me ha presentado para darle la nota. Solamente tengo 2 personas que son Laura Rangel, que ahí la veo,
no ha recibido su nota, no estuvo en la socialización. Y mira, ya hoy estamos a 20, Laura. Estamos bastante lejos, avanzados. Ya hoy tengo que subir esas notas, entonces te quedas al final, por favor. Okay, y Alejandra Restrepo. Hoy subo esas notas. Solamente tengo en este grupo estas dos personas. Bueno, acá en este grupo. Y acá tengo, bueno, ya hoy subo esas notas de los grupos que tengo a mí. Bueno, continuamos. Les estaba diciendo que hoy miércoles 20 comenzamos con el resumen escrito al miércoles 22 de octubre. Viernes 22 de octubre, producción de párrafo y producción de ensayos. Seguimos con esos temas. Me va a hacer el favor Natalie Cuello, que va a estar como mi secretaria. Me haces el favor y me recuerdas, como a las 4 de la tarde me escribes o me llamas, para, como voy a estar en el computador esa hora, para subirles a ustedes el tema de producción de párrafo y producción de ensayos para que se lo vayan leyendo. Y en clase la participación sea más activa. Ustedes saben que yo tomo una nota de participación y esta vez las notas, todas las notas que voy a tomar van a ser como más estrictas porque ya ustedes deben saber producir párrafos, ya deben leer mejor, ya sus participaciones deben ser más coherentes, ¿ya? Entonces se va a exigir un poco más. Entonces, para que participen con ideas claras y precisas. Continuamos. La semana 10 vamos a trabajar el miércoles 27 con disertaciones, comentarios y críticas. Y ese mismo día, ese mismo miércoles 27, vamos a evaluar a través de un quiz el resumen escrito, la producción de párrafo y la producción de ensayos. Y el viernes 29 de octubre, artículo de opinión, normas Incontet. Esperen un momento, muchachos. Bueno, muchachos, como les estaba diciendo, el día, ya vamos por la semana 11, el día miércoles 3 de noviembre vamos a trabajar con las normas APA. Y el viernes 5 de noviembre vamos a trabajar con la elaboración de trabajos escritos. Vamos por el 5 de noviembre y ahora vamos por la última semana, que es la semana 12, que la vamos a trabajar el día miércoles de 10 de noviembre. Ese día vamos a hacer ustedes una producción textual, ¿ya? Del tema que les dé ese día para hacer la producción textual. Ya son temas que ya se han tratado, de ahí van a hacer la producción textual. Esa producción textual se va a hacer a través de cámaras encendidas. Ustedes van a estar ahí escribiendo, la vamos a hacer en clase, ya, porque mucha gente la manda a hacer. Entonces yo quiero verlos producir a ustedes textualmente, por eso me voy a tomar las 2 horas de clase para que hagan la producción textual aquí y me la envíen enseguida por Edmodo, ¿ya? Yo les coloco ahí la citación para que ustedes me puedan enviar
la producción textual que realizaron. Ya no va a ser una producción textual tan extensa. Voy a calificar lo que es la redacción, la ortografía, los conectores, cómo están ubicados, si hay coherencia y cohesión entre las oraciones y todo esto. Continuamos. Eso es para el miércoles 10 de noviembre. Tema de la producción textual. Yo se los doy ese mismo día. Van a ser sobre temas tratados pero no teóricos de clase, sino más bien de libros, de obra. Puedo ponerle el extranjero, le puedo colocar que haga su, por decir algo, Diana, Mariana, Luisa y Laura. Lo van a tratar sobre El hombre mediocre, que es la última obra que nos vamos a leer. María Paula, Gabriel, María Camila y Natalie Cuello lo van a trabajar sobre el cuento Solo vine a hablar por teléfono. De todos los textos que leímos, cuentos y obra, vamos a hacer la producción textual. ¿Oyeron? Pero ¿por qué no les digo enseguida? Porque María Paula puede hacer lo siguiente. María Paula ya sabe que le toca el cuento La Santa, y ya María Paula tiene su producción textual hecha. Y ese día solamente es hacer lo siguiente, ella la mandó a hacer. Y solamente es copiarse la producción textual. Y ya. Entonces yo sé que de quiera o no quiera, yo se van a copiar. Pero va a haber menos copia al menos. Menos copia al menos. ¿Ya? Entonces por eso voy a hacerla de esa forma. Y por eso les voy a dar bastante tiempo. Yo voy a mirar si les doy las 2 horas completas o 1 hora y media o 1 hora. Vamos a ver, de acuerdo, si le hago una producción textual de 2 cuartillas, tengo que darle las 2 horas. Pero si la hacemos solamente de 1 cuartilla, en 1 hora usted puede hacer eso. Ya tampoco le tengo que dar 2 horas. Continuamos. El viernes 12 de noviembre va a ir el conversatorio del hombre mediocre. Esta es la obra de José Ingeniero que vamos a leer. ¿Oyeron? Vamos a leer El hombre mediocre de José Ingeniero. Ahora, con un grupo que le doy clase, hice un cambio. Yo le dije a ellos, muchachos, miren, yo les voy a hacer una propuesta, no porque a mí me convenga, a mí, ¿cómo les digo? Si estas 2 notas que voy a tomar quedan en esta semana, en la última semana, a mí no me va a afectar en nada. Pero le decía yo a los muchachos, la mayoría de los profesores dejamos para la última semana la toma de notas. En esa última semana, ustedes están como hasta la coronilla con toma de notas. Y para terminar de completar la otra semana, es parciales. Entonces la gente está como desesperada, ya en agonía. Entonces yo les propuse a los muchachos, le dije, bueno muchachos, si ustedes quieren, la semana 11 la damos a donde los temas eso de normas APA y elaboración de trabajo escrito lo podemos trabajar en la semana 12. Y en la semana esta, o sea, el miércoles 3 y el viernes 5, podemos trabajar lo que es la producción textual y el conversatorio. ¿Cuál es la idea? La idea es que la última semana ustedes no estén como hasta aquí de toma de notas. Ya, sino que lo hagan como un poco más relajado. Pero si ya los profesores a ustedes en HM2 le han dado cómo les van a tomar las notas, qué días, y ustedes dicen, no, profesora, déjelo así, yo lo dejo así. En el momento tenemos 15 personas. ¿Cuántos son ustedes? 26. No. 26. Esta respuesta me la pueden dar la próxima clase. Entre ustedes se ponen de acuerdo, si lo dejan así, ¿cómo está? Yo quiero que ustedes me... Guerrero, ¿usted me comprendió lo que yo les estoy diciendo? Sí, señora. Bueno,
Entonces, colóquense de acuerdo si la quieren dejar así o si quieren hacer el cambio. Así, ¿cómo lo ve usted mejor, Gladys? ¿Cómo lo ves tú mejor? Yo creo que sería mejor hacerlo todo el 3 y el 5, o sea, la producción textual y el conversatorio, como para no estar tan, o sea, fatigados en trabajo, pues, las últimas semanas de toma de notas. Muy Porque, bien. pues, o sea, son más materias y también nos dejan más trabajo, entonces sería como muy estresante. A veces los estudiantes lo que me dicen es, profe, ya buscamos el hombre mediocre y encontramos uno de 200 y pico de páginas. No se lo vayan a leer completo, porque imagínense, no se lo van a leer ahora. Tienen que leerse, son resúmenes, investigar bastante sobre él. Él está dividido en varios capítulos, ya. Cada capítulo trae un tema. Entonces, ubíquese en ese tema, trabájele a ese tema, mírelo bien, desglóselo, analícelo y todo eso. No se lo mando a leer por partes, un grupo se lee, no, porque sería muy poco, ya. Entonces, por favor, comiencen los ratos libres a leerse El hombre mediocre. Yo no estoy, o sea, yo estoy de acuerdo que ustedes pueden utilizar estrategias como el resumen, buscar resúmenes, si está en audio, mucho mejor todavía. Y eso para las personas que no tienen tiempo de leer. Bueno, entonces muchachos, pónganse de acuerdo con sus compañeros para trabajarlo democráticamente. Porque ¿qué tal los compañeros que no están en clase y digan, no, pero en realidad ustedes para qué escogieron eso? Hoy Gladys nos quiere contar un chiste hoy. Yo no sé, yo veo a Laura No, riéndose. lo que pasa ¿Será es que que me cayó. tengo algo de payaso? Cuando uno está hablando y la gente se ríe, uno cree que es con uno. ¿Saben por qué? Porque uno es el que está hablando. Y más ahora aquí en estas cámaras, hay uno que sale tan feo, Dios mío. Entonces yo digo, bueno, ¿será que Laura se está riendo de mí? Gladys también, pero bueno. Vamos a dejarlo por alto. Vamos a continuar. No le vamos a prestar tanta atención. Yo no soy tan susceptible, ni crean. Bueno, continuamos, muchachos. Entonces, ustedes se colocan de acuerdo, me tienen que dar la respuesta en la próxima clase, que es el viernes. ¿Oyeron? No hay ningún problema con eso. Guerrero, ¿qué tienes? ¿Estás enfermita? No, profe, tengo sueño y que acabo de llegar de la clínica, que tengo a mi papá internado, entonces no dormí. ¿A quién tiene interno? ¿A su papá? A mi papá, sí, señora. ¿Y qué tiene, nena? Parece que es columna, entonces estamos esperando una resonancia para ver si es operación o no. Bueno, mami, si usted quiere retirarse de la clase, por mí no hay inconveniente. ¿Oyó, mami? No, profe, tranquila. Yo acá estoy cumpliendo con mi responsabilidad. No, pero tú sabes que son situaciones que a veces se le sale a uno de las manos. También el cuerpo tiene que descansar, quizá te toca cubrir después. Entonces, esas cosas sí las entiendo yo. Porque si no, imagínate, uno también tiene familia. Que Dios guarde. Gracias, profe. Tranquila, después de clase yo me acuesto un rato y descanso. Pero gracias. Bueno, no hay inconveniente por mí. Bueno, continuamos. Déjenme guardar algo acá. Entonces, hoy vamos a comenzar con el resumen escrito. Les pregunto algo. ¿Ustedes están acostumbrados a realizar resúmenes? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, pues verbales y escritos. Exacto. Ahora, los resúmenes también los podemos hacer a través de los textos discontinuos como mapa conceptual, en mapa mental, en infograma, en diagramas, en todo esto podemos utilizar, porque un mapa conceptual es un resumen, ¿ya? Y hay personas que son muy visuales, que les gustan las cosas así a donde ellos
vean figuras y todo eso. Ya hay personas que son más auditivas para adquirir el conocimiento. Le gusta más trabajar con la parte de escuchar. Por eso le dije que si escuchan audios, si hay en internet audios del hombre mediocre y usted los quiere escuchar, escúchelos. Mire, uno tiene que buscar cualquier estrategia que le favorezca a uno. Yo a usted no los voy a limitar, ¿ya? Al contrario, yo le digo al estudiante, vea, ustedes que tienen ahora este aprendizaje de esta forma virtual, es a donde ustedes lo deben aprovechar al máximo. Este aprendizaje virtual se debe aprovechar, ¿ya? Porque ¿cómo es? Porque hay muchas herramientas que nos brinda el Internet, que nosotros debemos utilizar y aprovecharla, y ustedes como estudiantes, para avanzar. La idea es adquirir el conocimiento y también ganarse ese cupo que ustedes, por el cual ustedes están luchando. Yo eso lo reconozco y sé que el estudiante tiene una meta y es una meta que ustedes quieren cumplir con ella. Mire lo que nos comenta la compañera. A pesar de que su papá y que ella viene en trasnocho, eso es admirable. A mí me gusta esa parte. Cuando la persona es así de retos, es una persona que se fija unas metas claras, eso está muy bien, porque uno a eso vino a este mundo, a cumplir objetivos. Ya, y la verdad que lo que uno está realizando debe hacerlo bien. Bien, que le queda a uno como algo bien estructurado. Bueno, mis muchachos, vamos a comenzar entonces la clase. Gracias, porque en este grupo es a donde yo tengo como más acompañamiento, están las cámaras encendidas, los jóvenes tienen, y yo le pido a Dios que en este grupo pasen muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque es el grupo donde yo veo a la gente como más dispuesta. Por ejemplo, veo ahí a Luisa arregladita, a Gladys, a María Paula, a Laura, a Rangel, a Gabriel, hasta el mismo García. Hoy, García, te veo también. Hoy, Stacy, aquellos que no puedan pasar, a Daisy, ya los veo ahí siempre como ahí pendiente de la clase, y eso a uno como que lo llena como que de entusiasmo, le da, sí, porque uno también tiene hijos y uno sabe lo que son las expectativas de los jóvenes. Por eso les recomiendo, no se vayan a desanimar de, ay, no pasé, yo no voy a hacer nada ahora, no, sigan luchando por sus metas, busquen una estrategia para estudiar, ya busquen, pero ya me he presentado varias veces y nada, o no, yo no, ese pre es pura rosca, que esto, no se pongan con esos pensamientos, busquen otra estrategia, miren, no, que yo no tengo por una universidad privada. Bueno, entonces pida un préstamo y ya, ahora también hay préstamos que le da, ¿cómo que le llaman la empresa? ICT, algo así. Exacto. Hay algunas personas que no les gustan que estos préstamos, porque que estos préstamos, como es, la persona se la pase que toda la vida pagando. Eso escucho yo. Entonces, no sé de verdad, pero uno tiene que buscar varios recursos. Lo importante es estudiar, A mí tampoco me tocó fácil para estudiar. Me tocó un poco difícil.
Y eso lo valora uno mucho cuando le toca difícil, ¿ya? Valora uno más las cosas. Miren, muchachos, con referente a las notas que les voy a tomar durante este corte, entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una nota de más. Ya hay una nota de más que vendría siendo las notas serían HM2, tercer corte. El día de hoy voy a tomar los participantes por días. 20, 10, 2021. Entonces, las notas son participación. La participación es en todas las clases, cosas coherentes. Ya, esa es una nota. Otra nota, el parcial. El quiz, ¿me recuerdan la nota del quiz para cuándo es? Para el 27. 27. Sí, señora, 27. El 27 de octubre. Vamos entonces, otra nota es el conversatorio. Y otra nota es la producción textual. Son 5 notas esta vez, ¿oyeron? Bueno, continuamos. Vamos a comenzar entonces trabajando hoy lo que es el resumen escrito. Como les estaba diciendo, el resumen escrito es una técnica muy utilizada para el estudio, donde nosotros subrayamos las ideas principales y las ideas secundarias para llegar a la globalización del tema, para poderlo argumentar y conocer bien. No es válido que nosotros hagamos resúmenes escritos de un solo texto. Siempre debemos tener referencias bibliográficas bastante documentadas, o sea, documentarnos con 2 o 3 textos. Es lo mismo cuando ustedes van a buscar la biografía del autor. La biografía del autor no se contenten con un solo texto en la biografía del autor. ¿Por qué? Porque hay unas páginas, unos textos que solamente traen datos específicos como cuándo nació, cuándo se murió, quiénes fueron la esposa, quiénes fueron los padres, dónde vivió, qué obras escribió y ya. No habla más nada. No habla qué movimientos literarios desarrollaron, cómo fue su vida, qué tragedias, qué se vivió en esa época. Y en algunos textos, en algunas biografías, en algunas páginas, sí hablan de todo eso. Por eso uno siempre debe buscar diferentes páginas. Entonces, en el resumen escrito, me hace el favor, María Paula, me lees el primer párrafo y haces un alto ahí, por favor. Bueno, el resumen escrito. Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental, exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante, incluida en el libro artículo que hay que estudiar. A la hora de repasar, cuando el tiempo apremia, los resúmenes permiten sobrevalorar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrán ser evaluados. Muy bien. Entonces, ahí sobre valorar. Sobrevalorar. Bueno, sobrevalorar. Muy bien. Entonces, ya la compañera nos hizo, también en los resúmenes nosotros debemos sacar palabras clave. Aquí en ese primer párrafo hay una palabra clave, técnica de estudio. Por eso está resaltada, que el resumen es una técnica de estudio. Eso lo debemos tener claro. Que hay personas que no les gusta utilizar los resúmenes, sino que dicen, no, yo hago diagramas, yo hago mapas conceptuales. Hombre, está haciendo un resumen.
O sea que acá todo el mundo está aplicando esta técnica de una u otra manera. No, que a mí se me facilita es un mapa mental. Haga el mapa mental, papito, está haciendo un resumen. Eso es un texto discontinuo. Entonces eso lo debemos tener claro. ¿Qué otra palabra clave que podemos ver aquí? Que nosotros debemos hacer una lectura atenta, ya comprensiva. No sé si a alguno de ustedes se les dificulta a veces leer la Biblia. Dicen que uno de los libros más complicados para leer es la Biblia, o leer la Odisea, o leer la Ilíada, la Eneida. Hay personas que manifiestan que estos textos son bastante complicados, sobre todo la Biblia. Y la Biblia nosotros vemos que cada secta religiosa, sin manera de ofender a ninguno, da su interpretación de acuerdo a sus intereses, ¿ya? O sea que la Biblia es un libro que en realidad la gente lo ha acomodado a los intereses que tiene cada quien, de acuerdo a su doctrina religiosa. Entonces, nosotros debemos, para poder comprender un libro, si nos toca leerlo una y otra vez, léalo. Pero si le toca en el momento hacer un alto, investigar, porque a veces la gente dice, no, yo lo leí 2 veces y no entendí nada. ¿Cómo así que va a leerlo 2 veces y no comprendió? Si no comprendió, es porque usted los argumentos que están en ese libro no los tiene claros. Hay muchas palabras para usted desconocidas. Entonces ubíquese en la época, ubíquese en el autor, contextualícelo en la parte política que se vivió en ese país y usted lo va a poder comprender y va a tener como un enlace. A mí me aterraba cuando hicimos el conversatorio, no en este grupo, en otros grupos, yo le preguntaba por qué se llama El Extranjero. Y el estudiante no fue ni curioso, no investigó por qué se llamaba El Extranjero. Entonces yo decía, bueno, el estudiante cuando lee, lo que más le debe uno llamar la atención es el título. Ya, el título es lo que debería uno llamarle la atención, El Extranjero, y lo que se llama así. Bueno, al menos para mí, eso es lo más importante, el título. Yo siempre digo, ¿por qué le colocarían este nombre? Algo tiene que ver. ¿Ya? Y a veces uno compra un libro por el título. A veces se lleva una decepción, porque lo compra por el título, es llamativo, y se lee el libro, que el libro tan aburrido. Bueno, continuamos, María Paula. Voy. El objetivo, en resumen, puede ser diverso, como introducir al lector a la audiencia en el tema, resultar una herramienta de soporte para facilitar el aprendizaje de una materia de estudio, es decir, sintetiza un mismo tema planteado por varios autores diferentes, o transmitir solo los datos principales de una noticia, para que el lector o espectador siente interés en acceder a la nota completa. Muy bien. Ojo con esa palabra resaltada. Una herramienta de soporte para facilitar el aprendizaje de una materia de estudio. Entonces, es una herramienta que debemos utilizarla siempre. De hecho, ustedes, cuando están aquí escuchando, yo no sé escuchar a una persona sin tomar nota. De verdad que no. Vea, yo tengo clases virtuales también del diplomado, de la maestría, de todo, de reuniones, de profesores, de una cantidad de cosas ahí. Vean, yo siempre estoy tomando nota. Si yo no tomo nota, me duermo. Ténganlo por seguro que me duermo. ¿Por qué? Porque uno se cansa, uno está cansado, estresado. Entonces, esa es la forma con la que yo me conecto con las clases. Una conexión que yo tengo con la reunión es tomando nota. Virtual, presencial, debo tomar nota. Yo siempre debo tomar nota. Y las notas muchas veces hasta sirven a mis compañeros, los que no puedan entrar. Entonces ellos me llaman, ellos saben que yo tomo nota y ellos me ubican. María Inés, hazme el favor yo claro, y le tomo una foto y ya se la mando, punto. No soy egoísta con esa parte y le mando porque ellos saben que tomo las notas porque
Me gusta estar tomando las notas en todo, en reuniones, en todo, tomo nota. Siempre estoy ahí. Porque es que, yo no sé, yo siento tan aburrido escuchar y escuchar hablar. Me parece aburrido eso. Entonces, dice que el objetivo de un resumen puede ser divertido, como introducir al lector a la audiencia en el tema. O sea que el objetivo, siempre que uno se conecta con la clase, miren, yo les digo algo, les doy una recomendación, nunca miren al profesor, ni miren que, ay, no, ese profesor, uy, ya le vi la cara de aburrido, es que ese profesor sí es cansón. No se haga una imagen del profesor porque la van a coger en contra de la materia. Al contrario, usted siempre piensa en la materia que está dictando ese profesor, más no en el profesor. Su vida personal, su forma de ser, es algo que debe ser aparte de la materia. No, profe, pero se conecta. Sí se conecta porque somos uno solo. Pero uno debe apartar la materia de la personalidad de ese profesor, porque no todos tenemos la misma personalidad. ¿Para qué? Para que usted se pueda concentrar en la materia que está dictando. No, que el profesor no dicta bien la materia. Bueno, entonces investigue, profundice, estudie más esa materia, ya sitúese en la materia, ya trabájele un poco más. No, profe, pero esa es la función de él. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces se pida cambio de profesor, pues. Ya, siquiera que en la universidad en pregrado le dan a ustedes la opción en el segundo semestre de cómo es, de hacer la selección de sus profesores. Y los que ya estuvieron, ya pasaron, le recomiendan, no, te recomiendo tal profesor, te recomiendo tal profesor. Ahí ya la cosa cambia, pero en estos momentos a ustedes le asignaron unos profesores. ¿Qué tal que a usted no le guste la profesora María Inés? Entonces usted se va a sentir mal conmigo, ¿qué tal? No sé qué, ay, esa profesora tan aburrida, cansona, ahí toda regañona, toda no sé qué. Siempre uno va a tener defecto. Uno no es perfecto en esta vida. Entonces, ubíquense en eso. Yo siempre alejo al profesor de la materia. Seguimos. ¿Sigo, profe? Sí, señorita. Bueno, gracias. El resumen también sirve para transmitir de forma breve y global los contenidos de un texto a alguien que necesita informarse en poco tiempo o que busca información específica. En las primeras páginas de algunos periódicos suelen incluirse resúmenes de los principales artículos publicados. Gracias a ellos, el lector puede ponerse al tanto de las noticias del día en el tiempo, que dura un corto viaje en tren o mientras toma un cafecito. Muy bien. O sea, ¿qué nos están diciendo acá? Hombre, en el resumen, nosotros vamos a tener una forma breve, global, vamos a tener el contenido de todo un texto. Ya puede ser un libro entero de 200, 300 páginas, ¿ya? O puede ser una lectura de 4 o 5 páginas. Pero vamos a tener eso y nosotros vamos a tener una idea general. Ya, por eso muchas personas también leen una y otra vez la introducción para tener una idea de qué va a tratar el libro. Entonces, aquí una palabra clave que podemos extraer en esto es, ¿qué se busca en un resumen? Información, una palabra clave. Información específica de lo que trata el libro. Esa es una palabra clave ahí. Ya, continuamos. Bueno, una información mal organizada, un resumen mal estructurado y poco claro puede costarte caro. Por el contrario, un buen resumen puede promocionarte la entrevista personal que necesitas para acabar de convencer a la empresa de que eres la persona idónea para el puesto. Muy bien. Miren, una persona, y eso se los digo a ustedes que apenas son jóvenes, ya, aunque no importa la edad de uno, pero una persona organizada esa persona está ahí y siempre va como que sabe de lo que están hablando, sabe que van a tratar,
Es una persona que uno respeta y que uno dice, esa persona siempre está atenta, siempre está pendiente, sabe dónde está ubicada. Uno dice como costeño, tiene los pies sobre la tierra, ¿ya? Tiene los pies sobre la tierra, sabe para dónde va y qué quiere de esta vida, ¿ya? En la organización se ve en todo, ¿ya? Entonces, los resúmenes, uno siempre debe tener, que le pregunten, bueno, en la empresa donde trabajas, cuéntame. Eso es un resumen. Cuéntame cómo trabajan en esa empresa, a qué se dedican, cómo lo hacen. Es un resumen que yo le voy a hacer a la persona. Comienzo a decirle, no, en esa empresa se trabaja así, se hace esto, esto, otro. Tenemos esto, ya. Tenemos a la venta esto y esto. Es un resumen, ¿ya? Y ahí hay personas que se quejan demasiado de todo, de la empresa, de su casa, de su mamá, de su papá, de todo el mundo se quejan. Hay gente que es muy, muy negativa. Esas personas para una empresa, les voy a decir algo, no son una buena ficha. No son una buena ficha. Una persona que se la pasa hablando de la empresa, que es el sustento de uno, no está bien eso. Entonces, continuamos. ¿Quién quiere leer, por favor? Yo, profe. Bueno, Luisa, comienza con el resumen paso a paso. Bueno, Después Guerrero. Hacer un resumen implica transformar un texto que llamaremos base en otro texto que reproduzca el cuerpo de ideas principales del primero, en forma global y breve, dejando de lado las ideas adicionales. Bueno, entonces, nos dicen que el resumen tiene un texto base. Miren cómo está representado ahí, 2 libros, bien gorditos que están. Y tenemos el resumen, que el profesor dirá cómo quiere el resumen, de 2 cuartillas, 3 cuartillas, 4 cuartillas, de acuerdo al tema, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta, a veces el tema es muy general para hacer un resumen. Siempre tenemos que decirle al profesor, cuando el tema es tan general, como que nos manda a hacer el tema, el aborto, es un tema muy general. Tiene muchas consecuencias llegar uno a practicarse un aborto. Tiene demasiadas características, demasiadas consecuencias. Entonces, hay que decirle al profesor, ¿desde qué punto trabajo el aborto? ¿Desde qué punto quiere usted que lo trabaje, profe? No, quiero que lo trabaje desde el punto de la escasez económica, que las personas se aplican el aborto porque carecen de recursos económicos. Bueno, lo voy a trabajar desde la parte socioeconómica, pero voy a trabajar desde ese contexto y ya uno sabe vara fija. Continuamos. O sea, para específico. ¿Cómo, Luisa? Para hacerlo, o sea, tema más específico. Exacto, más específico y para que, porque yo he leído resúmenes que la persona en sí no desarrolla el tema. Da una cantidad de ideas secundarias y en sí no va a las ideas principales. Cuando uno lee en los párrafos no encuentra las ideas principales. Lo hace de una forma muy general y no trabaja de manera específica, no trabaja el tema como tal, para hacerle más claro, no trabaja el tema como tal, sino, no sé si fue que no comprendió el enunciado. Leerse los enunciados de las tareas, de los trabajos asignados es muy importante. Ya uno a veces por andar de afán, me pasó a mí en estos días, solamente leí la primera parte del enunciado y la segunda parte del enunciado no la leí. Siquiera que alguien me hizo caer en cuenta, ojo, mira lo que dice en la segunda parte del enunciado. Y yo no había tenido en cuenta la segunda parte, o sea que la tarea me hubiese salido incompleta. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo el enunciado, todo en general, todo. ¿Qué es lo que pide el profesor? ¿Qué es lo que pide la persona? ¿Dónde quiere que uno llegue? ¿Qué quiere que uno haga en realidad? ¿Oyeron? Continúa, por favor.
Para eliminar oraciones y párrafos del texto base, hay que analizar qué es lo que puede ser suprimido. Y para eso hay que reconocer cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias, subordinadas a aquellas. ¿Leo lo que esté enumerado, señor, o hasta ahí? Sí, sí, comienza. Bueno, para hacer un resumen, en primer lugar, hay que realizar las siguientes operaciones sobre el texto base. Como número 1, reconocimiento del tema y los subtemas que se desarrollan. Como número 2, identificación de la estructura u organización del texto base. ¿Qué parte lo compone? Introducción, desarrollo y desenlace o cierre. Si se trata de un texto expositivo o de una narración. Hipótesis, argumentación y conclusión. Si se trata de un texto argumentativo, etc. 3. Redacción de breves notas al margen de los párrafos, que señalen cuáles son los temas que se desarrollan allí. 4. Subrayado de la información sustancial. Con esta operación se distingue la información más importante que no puede fallar de aquella cuya supresión no alteraría la unidad del texto base. Muy bien, entonces nos están hablando de unos puntos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando nuestro resumen. Primero, reconocer el tema. Punto indispensable. Si usted no reconoce el tema que va a trabajar y los subtemas que están en ese tema principal, usted no va a hacer un buen resumen. Eso es lo que primero que usted tiene que hacer. De hecho, en el diplomado que estoy haciendo me mandaron a hacer, tuvimos una clase que fue hacer mapas conceptuales, hacer diagramas, hacer todo eso. Entonces ahí aún más me di cuenta de que en realidad uno para hacer eso tiene que leerse el tema. Uno para hacer un mapa mental, un mapa conceptual, tiene que leerse el tema. Porque también dejamos mapas conceptuales, mapas mentales a medias, mal elaborados, porque no le colocamos lo más importante, leemos por encimita y, ay, esto me parece importante, y ¡pum!, lo pego en el mapa mental. Así tampoco es. Uno tiene que ser muy serio con lo que está desarrollando. Luego dice identificación de la estructura, organización del texto base. O sea, ¿qué partes componen ese texto y cómo las voy a desarrollar? Ojo, que en una novela o una obra literaria que uno se lee, tiene que tener en cuenta que uno puede parafrasear, puede escribir sus ideas, parafrasear es de acuerdo o con mis propias palabras, pero no puedo salirme del contexto, que eso es lo que hacemos mucho. Comenzamos, nos volvemos tan románticos, tan expresivos, tan subjetivos, que comenzamos a darle una belleza, pero nos salimos del tema y comenzamos a hablar cosas que no van involucradas con ese tema que me estuve leyendo en ese cuento, como es Un día de esto. Yo les hablé a ustedes de espuma y nada más. ¿También? ¿Sí? ¿O no? Sí, hablamos de espuma y nada más. Yo creo que de verdad, yo me siento que con ustedes hemos leído más cosas, cuentos, artículos, obras literarias. Yo creo que para donde vayan ustedes van con unas bases, sobre todo en la lectura crítica. Tienen que irse con esa base porque le va a servir en todas las materias que ustedes vean, en cualquier carrera que ustedes se vayan a ver involucrados mañana o más tarde. Redacción de breves notas al margen de los párrafos. ¿Saben las notas de pie de página? ¿Han desarrollado trabajo con notas de pie de página? ¿O no? ¿Nunca han desarrollado trabajo con notas de pie de página? Que escriben con letras pequeñas, pero en los libros sí las han encontrado. En los libros se escribe en la parte inferior, se escribe una letra más pequeña y uno resalta una idea que dio un autor. Ya la puede escribir o escribe de dónde se pudo extraer esa idea que usted ubicó en el contenido del trabajo. Redacción de breves notas al margen de párrafos, subrayo de la información sustancial. ¿Cuál es la información sustancial?
la información más importante, esa es la sustancial. Esquema de contenido. Este tipo de cuadro permite organizar de manera gráfica las ideas principales y secundarias. Esquema de contenido de manera gráfica es aquí donde les hablo yo que podemos hacer diagrama, podemos hacer figuras, donde nosotros también nos desglosen el tema. Gracias, Luisa. Y la que estuvo leyendo, ¿quién fue? Yo, profe, Kelly Guerrero. Kelly. Bueno, a ver, ¿quién quiere seguir leyendo? Laura Rangel. Bueno, una vez realizados los procedimientos sobre el texto base, deben llevarse a cabo los propios. Ya. Okay. Qué pena, Laura. Ya. Los propios de la redacción del resumen. Para que el resumen pueda redactar. Laura está a través del celular. No. Sino es que ¿Tiene problemas en la visión? No, profe. Sino es que está muy pequeña la letra. No, pero los demás lo vi leyendo bien. Continúa, por favor. Redactarse de manera coherente y correcta y representarse debidamente al texto base. Conviene llevar a cabo las siguientes operaciones. Bueno, gracias, Laura. Un momento, te puedes quedar ahí. Bueno, hay unas operaciones, unas palabras clave que son importantes en un resumen, como generalizar, para poder sintetizar más. La palabra clave en un resumen es sintetizar. ¿Qué buscamos nosotros hacer en un resumen? Sintetizar. ¿Y qué es sintetizar? Lo más importante, es lo que vamos a extraer. Ya, porque en los resúmenes, en un texto, hay muchas ideas secundarias y esas ideas secundarias las podemos ubicar en una idea principal, como es el caso ahora de generalizar. Comienza, Laura, por favor. Bueno, generalizar. Aquellos términos que tienen rasgos en común. Por ejemplo, en el resumen, se puede reemplazar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón por planetas del sistema solar. Muy bien, entonces, todo eso, en vez de estarlos mencionando uno por uno, decimos planeta del sistema solar, y ahí contextualizamos. Entonces, vamos con globalizar. Globalizar la información, es decir, integrarla en unidades menores de sentido completo. Por ejemplo, la oración, Juan fue al cine, puede globalizar varias oraciones de un texto, tales como Juan tenía ganas de ver una película, revisó la cartelera, encontró que se había estrenado la película que quería ver, se dirigió al cine, sacó las entradas, etc. Muy bien, entonces en globalizar, cuando nos dicen globalizar, de una sola oración pueden salir muchos interrogantes, muchas oraciones, muchas preguntas, ya como ocurrió en esa parte. Juan fue al cine. Entonces, salen oraciones, Juan tenía ganas de ver una película. Entonces, eso lo podemos sintetizar en una sola oración. Es cuando nos hablan de globalizar, ¿ya? Seguimos con integrar. Integrar las oraciones a partir de las relaciones que se establecen entre ellas, ya sean de causa, consecuencia u oposición. Por ejemplo, si en el texto base aparecen dos oraciones como Ayúdana. que hay una palabra rara. ¿Cómo? Bueno, Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil para el conocimiento.
El fósil puede ser un testimonio de la historia de la vida y de las especies. Se puede redactar una sola oración que conecte las anteriores, en este caso por una relación causal. Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil para el conocimiento, ya que puede ser un testimonio de la historia de la vida y de las especies. Muy bien. Bueno, ahí en eso, ¿qué hicimos? Integrar. Integrar es varias oraciones, unirlas, hacer que se establezca como una coherencia y una cohesión entre ellas para poder dar una idea clara. Recuerden algo, los signos de puntuación son muy importantes en esto. Antes de un conector que esté dentro de la oración, utilizamos el punto y coma. Después utilizamos la coma, en este caso de ya que, ya. Pero tampoco nos volvamos repetitivos con el mismo conector. Cuando utilizamos, yo he leído partes a donde repiten demasiado el conector, ya que, y creo que en todo el texto repiten el mismo conector. O pues, hay una persona que le gusta mucho el pues, o les gusta demasiado, entonces, ya, no lo podemos porque ya eso se vuelve muletilla. Cuando nosotros repetimos y en la redacción esto se escucha mal, ya cuando el lector está haciendo su lectura minuciosa, ya nota que hay algo que está como incoherente, que algo que no encaja, como dice uno. Continuamos, Laura. Cuarto, leer el resumen para comprobar si representa los aspectos principales del texto base. En esta instancia es conveniente guiarse por las preguntas del autotext. Muy bien, entonces, miren, cuando uno escribe, no debería leerse el texto una sola vez, lo que uno escribió, 2 y 3 veces, porque siempre va a encontrar uno errores. Ya siempre, uno no se puede creer que uno es la machera. Ninguno es la machera. Todos nos equivocamos, todos. Así tenga uno 5 títulos, siempre se va a equivocar uno. La gente cree que son la perfección, no. Siempre uno se va a equivocar. El español es muy amplio y siempre cometemos errores, puede ser de signos de puntuación, tal vez una palabra mal ubicada, tal vez no hay coherencia en esa oración. Siempre hay sus errores que uno comete en la redacción escrita. Por eso se dice que lo escrito está. Y lo escrito es de mucho cuidado, mucho cuidado. Si le voy a mandar un escrito a Gabriel o a Guerrero, tengo que tener mucho cuidado porque ella puede utilizar ese escrito hasta para decir, mira cómo redactó. Mira, de verdad no hay coherencia aquí, para criticar. Y nos critican muchas veces negativamente, ¿ya? O también, si yo le mandé un escrito y fui bastante muy fuerte con ella y dije unas palabras que no las quise decir, pero lo envié. Lo envié con esas palabras. Usted, la verdad, es una persona muy mediocre por sus ideas que ha dado en las clases, que no sé qué. Ella me puede utilizar eso en contra mío. ¿Ya? Los que van a estudiar Derecho saben que lo escrito es peligroso. Lo escrito es peligroso. Las notas de voz también son peligrosas. Las notas de voz también las utilizan para estar en contra de uno, ya para actuar en contra de uno. Entonces tengamos cuidado, yo les aconsejo, tengan cuidado con lo que escriben, a quién se lo mandan y también con las notas de voz que mandamos, porque esto lo utilizan muchas personas para actuar en contra de uno. Seguimos. ¿Quién quiere leer? Gracias, Laura. Yo. Natalie. Tipos Ya de va, resumen. Natalie. Ya. Okay. Tipos de resumen. Una sinopsis es un resumen de una obra literaria o audiovisual.
Existen diferentes tipos de resumen. El primero es informativo y nos dice que sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. Muy bien. Entonces, un resumen informativo. Cuando usted le piden un resumen informativo, por favor, tiene que saber sintetizar muy bien, porque usted tiene que presentarle a esa persona una visión general del tema, ¿ya? Y de los subtemas que usted está tratando. Por eso muchas veces los profesores califican mal cuando les mandan a hacer resúmenes informativos. ¿Por qué? Porque usted fue muy somero, no sintetizó bien, no se ubicó bien en el tema ni en los subtemas y lo hizo de una manera muy general, o sea, no trató bien a profundidad los temas, lo hizo someramente. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de resumen. ¿Me regalas un segundo, joven? Bueno, continuamos. Gracias, Natalie. Puedes continuar. El segundo, descriptivo. Sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puedes mencionar las fuentes de información y la postura del autor. Muy bien, las fuentes de información y la postura del autor. En el descriptivo comienzo a describir, pero tampoco es que ahora me vaya como a transcribir el libro. Ojo con eso. Hay personas que transcriben el libro. Mejor que uno le hubiese dicho, bueno, pasa el libro y lo pasas acá y haces un resumen. O toman la siguiente estrategia. De cada párrafo tomo un pedacito, corto y pego y lo voy uniendo y así voy haciendo mi resumen. Ojo con esos resúmenes. Esos resúmenes por lo general no tienen coherencia, ni trabajaron el tema. Hay que leer lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, y lo que decía Nick, y decía también Stanislao, es la flojera. No, ellos no decían la palabra flojera. Ellos decían muy elegantemente, lo que pasa es que somos hombres modernos y vivimos de afán. Ya, ellos no decían, pero yo sí diría, lo que pasa es que nosotros somos muy flojos para leer, ya, y no nos gusta leer. Esa es la verdad cruda de esta vida. Y espero no lastimar a ninguno. Continuamos. Entonces, en el descriptivo vamos a hacer la descripción, pero la vamos a hacer de una forma específica. Aquí nos dicen que no solamente es describir el texto, sino también tomar las fuentes de donde tomamos para realizar este resumen. Ojo con eso. Las referencias bibliográficas o bibliografía son muy importantes tenerlas en cuenta. Continuamos con el de investigación. De investigación. Recopila información de diversas fuentes sobre el mismo tema. Unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Muy bien. Hoy en día, los jóvenes tienen oportunidad de hacer de los 17 a los 25 años para las gobernaciones y las alcaldías. Están unos proyectos de investigación donde usted puede entregar ese proyecto donde le piden objetivo, la propuesta, le dicen a usted cuál es la estrategia que va a emplear para desarrollar y les pagan. Y les pagan si el proyecto en realidad vale la pena. Entonces aquí, para usted hacer esto, tiene que recopilar una cantidad de información. Eso no es así como que digo yo, se me ocurrió que voy a hacer un proyecto que diga no más a la violencia. Qué bonito título, hermoso. Bueno, vamos a ver cómo va a ser usted para que la violencia se acabe o disminuya. ¿Qué estrategia va a emplear? ¿Cómo es su proyecto? ¿Cómo lo va a emplear? Entonces eso no es así como tan bonito se ve.
hay que investigar, hay que leer, hay que profundizar para hacer esta investigación. Ahora, ¿qué nos dicen aquí? Que uno tiene que ser objetivo. Ya no hice tanto en la parte de la subjetividad. Cuando somos autocríticos, muchas veces es que la crítica es como un poquito más somera, ya más subjetiva. No es tan objetiva porque nosotros mismos no nos damos palo. Ya, nosotros mismos no nos damos palo. Nosotros somos lo mejor, de lo mejor. Ya le damos palo a los demás. Es mejor darle palo a Natalie Puello que dárselo a María Inés Mendoza. Yo no me lo voy a dar a mí misma. Se lo voy a dar a Natalie Puello mejor. Ya, porque así me parece como más descanso en darle palo a ella y no dármelo a mí. Entonces, lo que nos está diciendo es que en la investigación tenemos que ser más objetivos, más claros, más precisos, más concisos en las ideas que nos estamos dando. Porque para hacer un resumen de investigación, usted tiene que llenarse. De hecho, para un proyecto de grado, a usted le miden hasta 50 autores para usted poder desarrollar ese proyecto de grado de acuerdo a que si va a ser pregrado, si es para graduarse en pregrado o es para graduarse en maestría. Los proyectos son bastante extensos, pero también los proyectos que ustedes desarrollan, que pueden ingresar en las alcaldías, en las gobernaciones, que eso es algo que establecieron aquí en Colombia, son unos proyectos, no son tan extensos tampoco, sino que tiene que ser un proyecto bien sustentado. Vamos con el otro, por favor, Natalie. Sinopsis. Ya va, Natalie, disculpa. Ya. Sinopsis. Resume de manera general una obra literaria o audiovisual en particular. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis del libro pone en qué consiste la obra, sin desvelar el final de la historia. Se comió la S, profe. Muy bien. Entonces, en la sinopsis, como tal, nos están diciendo a nosotros que lo vamos a ver esto, pero de una manera general. Ya, esta sinopsis se utiliza más que todo, no sé si han visto ustedes los resúmenes abstractos que utilizan en las tesis. Ya esto en revistas también están utilizando esta clase de resumen, es a donde lo presentan de una manera general. Está involucrado todo. Una tesis de 200 páginas la pueden ubicar de manera abstracta, o sea, un resumen de 20 líneas. Imagínense, una de 200 páginas, ubicarla y que quede de una manera general, específica y clara en 20 líneas. Hay que echarle un poquito de cabecita, ¿no? Para que nos quede todo. ¿Qué hizo? ¿Qué clase de investigación realizó usted? Si fue cualitativa, si fue cuantitativa, si usted lo vio desde el punto social crítico, cuántas encuestas hizo, cuál es la estrategia de usted, cuál es el tema en 20 líneas. Ahí sí que hay que utilizar bastante, tener uno conocimiento del tema para poderlo ubicar de esa manera. Hay que tener un conocimiento del tema bien claro. Continuamos con la reseña. Reseña. Resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien lo analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, composición musical, partido deportivo, entre otros. No es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o negativa. Bueno, yo no sé si ustedes han visto en las películas, hasta en cine, todo eso, siempre hacen una reseña. O la hacen al principio o la hacen al final. ¿Qué han notado ustedes en esta reseña? ¿Qué me puede decir para que puedan comprender lo que es una reseña? ¿Qué han notado? En las reseñas de películas, de obras, cuando van a cine. Profe, que explica, o sea, lo que va a pasar en los acontecimientos, algo así.
los acontecimientos parece. que van a ocurrir. Otro dato que nos dan. ¿Cómo está? Profe, también organizado? dice si en hechos reales o no. Ah, muy bien, si está basado en hechos reales o ficticios. ¿Qué más? Los personajes, profe. Los Las personajes. historias, por Por ejemplo, ejemplo, esas películas que están basadas en hechos reales, pues te da información sobre sobre la persona o el acontecimiento en que se inspiraron. Que se inspiraron también. Muy bien. ¿Qué más? Le falta algo importante en esta reseña, para que sea reseña. ¿La qué? Por ejemplo, ¿cómo así? Muy bien, todo eso va en la reseña. El lugar, no le faltó algo importante, el autor. El autor también dice quién fue el libretista, quién fue el productor ¿cómo es? De esa película, de esa obra, de eso que acaban de expresarnos. Muy bien, todo lo que ustedes dijeron es válido en una reseña. Por eso dice, resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, de una obra, composición musical, partido deportivo, entre otros. No es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o negativa. Entonces, en la reseña siempre tienen que darnos datos específicos, ¿ya? Decirnos quién es el autor, quién fue el productor, en qué año fue dictada, si son cosas reales, si son ficticias, nos dicen a largo rasgo los personajes, en qué época, cuál fue el ambiente que se vivió. Esa es una reseña. Continuamos con las características del resumen. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. ¿Quién es yo? Luisa. Luisa. Bueno, Luisa. Ya va, Luisa. Espera, regálame un minuto, Luisa, que hoy he tomado poquitas evidencias. Ya va, Luisa. Bueno, Luisa. Características de un resumen. Algunas características de un resumen son: es breve y claro. Brinda una visión general. No se te escucha bien, Luisa. Mantiene la objetividad en la descripción y evita la autocrítica. Sintetiza los datos más revelantes de un artículo. Facilita el aprendizaje de una manera. No se escucha, profe. Se escucha entrecortado. Comienzo. Es breve y claro. Bueno. Nada, Luisa. Nada, Luisa. No es breve y claro. Brinda una visión general sobre un tema. A ver, te va a colaborar aquí María Paula. A ver, María Paula. Bueno, características de un resumen. Algunas características en resumen son: es breve y claro, brinda una visión general sobre un tema, mantiene la objetividad en la descripción y evitar la autocrítica, sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito, facilita el aprendizaje de un material de estudio, unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema de estudio. Muy bien. De estas características quiero dejarle dos cosas claras. Que veo un error que cometemos hasta mi persona, que es, uno, en los resúmenes tenemos que ser objetivos. Cuando nos hablan de objetividad, es ser claro, conciso, preciso a lo que es, ya sin dar tanto rodeo, sin dar tanta vuelta. Y otro es que no debemos ser tan autocríticos. Cuando nos hablan de autocrítico, por eso nos piden que los resumen, los ensayos se escriben en tercera persona. Ya tercera persona es
él. Es como si yo comienzo, debo comenzar, yo pienso, yo opino, yo creo. No comience nunca en primera persona, ya, ni del singular ni del plural. Ya, siempre estamos que entendemos, comprendemos, ya siempre estamos utilizando la primera persona y no nos enfrentamos a la tercera persona. Si ustedes ven, en la mayoría de los escritos utilizan en la tercera persona. ¿Por qué? Porque otras personas van a leer eso y entonces, como es un resumen y es objetivo, no se debe personalizar. Ya, yo no puedo personalizar los resúmenes. Los resúmenes como tal deben ir en tercera persona, no se deben personalizar. No, yo pienso, a nosotros nos fascina escribir yo opino, yo pienso, me parece, ese me también lo utilizamos demasiado. Me parece, me acuesto, me levanto, ya, me voy, me vengo. Todo es me. Esa es una palabra que la utilizamos demasiado. Entonces tengan en cuenta eso en la parte de los resúmenes. ¿Quién quiere leer? Laura Rangel. No, profe. Tipos y clases de resumen. Después lee Daisy, ¿o yo? Actualmente existen varios tipos y clases de Perdón. Okay. Existen varios tipos y clases de realizar un resumen, sean estos de documentos, textos, tesis, monografías, libros de investigación o también de cursos, seminarios, foros, conferencias que el lector, estudiante o investigador necesita examinar o conocer sobre una determinada temática. De esta manera, el resumen se concibe como una técnica académica que permite que sea elaborada de acuerdo al interés del lector, como un texto continuo que no debe apartarse y distinguirse completamente del texto original. Entre los tipos y clases de resúmenes están los siguientes: el indicativo, informativo, analítico, el abstracto, la síntesis analítica, resumen de una conferencia, cursos, seminarios, foros y otros. Muy bien. Entonces, acá nos están hablando de los tipos y las clases de resumen que nosotros podemos aplicar o realizar, ¿ya? Entonces, comenzamos con el resumen indicativo. Daisy, puedes pasar y leer el resumen indicativo, por favor. Sí, profe. El resumen indicativo, también denominado descriptivo, la intención de escribir brevemente contenido del documento. Flores 2014 en González, 1940. El mismo debe contener entre 50 y 200 palabras en base a textos o documentos, donde se examinan temas o lo más importante que usa un lector. Muy bien. Entonces, en el resumen indicativo es cuando el profesor o la persona te asigna unos textos base. Cuando te dice, mire, usted va a hacer un resumen sobre la obra El extranjero de Albert Camus y usted me va a trabajar con el libro original. Ya me tiene que buscar el libro original y me va a hacer el resumen teniendo en cuenta ese texto. Ahora, para hacer ese resumen, usted no puede pasarse las 200 palabras porque le colocan a uno límite de palabras o de cuartillas en los resúmenes. Le dicen a uno cuántas palabras o cuántas cuartillas debe utilizar en este resumen. Ese es el indicativo. La misma palabra lo dice. Es indicarlo, es ubicarlo a uno a qué va a trabajar. Seguimos con el resumen informativo, Daisy.
Resumen informativo. La función de este tipo es un resumen y trata de hacer conocer las partes más importantes y centrales del texto o documento a través de argumentos lógicamente tratados por los autores. Al mismo tiempo aportan información de orden cuantitativo fundamentalmente. Se recomienda que su extensión pueda asociar oscilar entre las 100 y las 200 palabras. Oscilar es la palabra. Bueno, jóvenes, cuando nosotros hablamos de este resumen informativo, para mí el resumen informativo es de mucho cuidado. Ya la gente dice que es el argumentativo el más difícil. No, para mí uno difícil es el informativo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cuando tenemos exposiciones no llenamos las expectativas del profesor. ¿Por qué no llenamos las expectativas del profesor? Porque el profesor nos dio el tema y los subtemas, pero no nos dijo que es un tema tan amplio y no nos especificó tal vez en qué deberíamos tratar. Entonces este resumen informativo nos quedó a nosotros como incompleto. Ya ahí es donde dice uno no llenó las expectativas del profesor. El profesor quedó como esperando, diciendo, ya, y eso fue lo que usted trató, ya, pero miren, no profundizó en esto, no amplió en esto. Entonces, esos resúmenes informativos debemos tener mucho cuidado en el momento de elaborarlos. Continuamos. A ver, otra persona que quiera leer. Yo, profe. ¿Quién es yo? Kaylin. El resumen analítico. El resumen analítico es cuando se presenta a detalle los temas tratados, a diferencia de los tipos de resumen. También conceptos importantes y los que realmente deben estar relacionados en la investigación del documento de origen. Su extensión no debe pasar las 500 palabras. Clases de resúmenes. Bueno, ahora, en el resumen analítico nos están diciendo que de este se desprenden otros resúmenes, como el abstract, como la síntesis analítica, como el resumen de una conferencia y como el resumen de un libro. O sea, resúmenes analíticos, dentro de ello está el abstract, está la síntesis analítica, el resumen de una conferencia y también está el resumen de un libro. Comenzamos nosotros trabajando lo que es el abstract. Entonces, el abstract es el que le dije yo que se utiliza, ahorita sigue leyendo, Guerrero. El abstract es el que se utiliza, como les estaba informando, en una tesis, en un proyecto. Vienen y dan un resumen abstract, o sea, allá donde van a hacer una síntesis de todo lo que trabaja la tesis. Entonces, miren que acá nos están diciendo a nosotros que puede llevar un máximo de palabras de 150 y 400 palabras, pero de acuerdo al proyecto, porque en una tesis que montamos nosotros, un abstract, no podía pasar de las 250 palabras. De hecho, uno tenía que contar, y si se pasaba una palabra, a uno le bajaba en la información que estaba dando. Entonces, miren ustedes, a veces ustedes piensan, ustedes que se van a comenzar a desarrollar en esta parte, uno piensa que a uno le exigen demasiado, pero las exigencias son buenas. Entre más le exijan al ser humano en todo esto, en lo que es hacer resumen, en lo que es exponer bien, en lo que es leer bien, todo esto, uno cada día se va desarrollando su perfil profesional, se va desarrollando como persona, como todo. Ya la gente lo va a identificar a uno hasta diferente, lo va a ver diferente. Ya, yo digo, los estudiantes que entraron que tienen la oportunidad de venir a la escuela básica de perfeccionamiento, no salen iguales, no salen iguales. No, que tuvimos profesores muy malos. Hombre, de algo le aprendió a ese profesor. Algo tuvo que haberle aprendido, aunque sea aprendizaje autónomo.
Usted mismo quiso aprender. Usted sabe que pagó 600,000 pesos y que no lo va a echar al tanque de la basura. Y que usted dijo, hombre, yo voy a aprovechar este tiempo. Y ya que el profesor no es tan bueno, yo voy a leer, voy a investigar, voy a profundizar y voy yo a desarrollarme como tal, ¿ya? Porque uno tampoco puede botar la plata. Entonces, continuamos. ¿Sí puedes continuar, Guerrero? Gracias. Profe, ¿leo la definición de las TRAP o continúo con la síntesis analítica? Sigue con la síntesis analítica, gracias. Ok, la síntesis analítica. Es un resumen académico donde se incluyen las ideas básicas de un texto, un libro, tesis. Es la reconstrucción del conocimiento y a partir del mismo puede elaborar puntos de vista de manera equilibrada, conservando necesariamente la línea temática del texto, donde mencionan las apreciaciones más fundamentales del autor. Muy bien, entonces, la síntesis analítica. Usted sintetiza el libro. Si yo le digo a ustedes, bueno, María Paula, hágame el favor y me sintetiza El extranjero. No te puedes pasar de 150 palabras. Ya ella sabe que no voy ahora me va a comenzar a describir y argumentar y que no sé qué, y este vino y se cayó, este se fue, este no quería no sé quién, y el sacerdote le comenzó a decir, no, ella tiene que sintetizar. Sí, que me va a escribir datos importantes, sí, pero tenga en cuenta que es una síntesis analítica, que no se debe pasar a los extremos, y que hay personas que cuando comienzan a hablar del resumen de una obra, cuando uno le dice, bueno, resúmeme la obra, ay, mi madre, ténganlo en cuidado. Hay que uno ponerle un pare, decirle, oiga, joven, es una síntesis, por favor, y no te puedes extender. Mira que tienes 5 minutos para eso, por favor. Uno no le puede dar mucho tiempo a esa persona, porque si le da mucho tiempo, si tiempo limitado, se toma la hora, las 2 horas, y habla que habla. Los hijos míos dicen que yo hablo mucho, pero yo tengo profesores que han estado en una conferencia sin darle participación a los estudiantes, 3 horas. Yo los admiro. Yo digo, 3 horas sin darle participación a los estudiantes y a veces no los veo ni tomar agua. Yo digo, ¿cómo hacen? Dios mío. No, yo no daría sin tomar agua y sin nada, no, eso es maltratarse uno la garganta también y su salud. Y no, hay que ayudar, hay que darle la participación a los muchachos y eso aburre. Yo me coloco a hacer, y como es virtual, yo me coloco a hacer otras cosas, de verdad que sí. Yo ahí sí me aburro, 3 horas escuchando a una persona y sin decir, participe usted, no, nada. Eso es corrido, tan, y hablan, y hablan. Yo le digo, vea, ese me gana, ese me ganó, me superó 1000 veces. Entonces, continuamos. Yo creo que ustedes también tienen profesores que hablan bastante, 2 horas sin darle participación a ustedes. Ay, Dios mío, eso debe ser terrible. Yo no me los aguantaría. Yo les apago o le pongo el mínimo. No, mentira, muchachos. Es un chiste, por favor. Escúchenlos minuciosamente. Vamos con el resumen de una conferencia. Guerrero. Resumen de una conferencia. Una conferencia en su generalidad consta de pocas ideas fundamentales. En muchos casos, una sola idea que se convierte en parte central de la disertación. Es importante que el participante debe saber escuchar, captar las ideas del discurso de la conferencia para transmitirlas en forma de resumen por medio de esquemas realizados en el cuaderno o nota de avance. Finalizada la conferencia debe ser resaltado todos los aspectos más importantes. No se debe generalizar la conferencia y tampoco se debe adjetivar. O sea, utilizar tantos adjetivos. Uno en una conferencia, mire, hay muy diferentes técnicas grupales, ¿verdad? Una de las técnicas grupales que es un poco
¿cómo le diría yo? Un poco más académica son las conferencias. Porque en las conferencias, en realidad, ahí sí, en una conferencia, por lo general hay muy poca participación de los oyentes. En la conferencia, el conferencista conoce muy bien el tema, lo desarrolla, lo tiene que desarrollar a plenitud. Y él habla y habla, siquiera que ahora los conferencistas utilizan diapositivas, llevan material didáctico y todo eso, porque anteriormente la conferencia solamente era hablar, hablar y hablar. En las conferencias como tal también debemos tomar nota, además de tomar notas, debemos estar muy atentos a la información que nos está dando, porque como les digo, las conferencias son muy académicas, muy académicas. En las conferencias nosotros vamos a adquirir mucho conocimiento. Si uno atiende a una conferencia, uno sale nutrido de una conferencia. No, que tiene el tono de voz muy bajo, que me aburre el conferencista, que no sé qué. Por eso les digo, dejemos de estar viendo quién nos dicta la clase, quién es el conferencista. Dejemos de estar criticando tanto eso, porque no vamos a encontrar conferencistas ni profesores perfectos. No los vamos a encontrar. Siempre todos los seres humanos tenemos defectos, ¿ya? Entonces, miremos más bien cuál es el contenido, qué es lo que la persona nos quiere transmitir. Al menos yo siempre he mirado eso y me ha funcionado. Siempre yo estoy por la idea de adquirir conocimiento, de verdad que sí. A mí me interesa mucho adquirir conocimiento. Eso lo aprendí desde bachillerato, que la idea es adquirir, no me importa quién es la persona o tal vez ese profesor me trató mal o alguna cosa. Si me trató mal, yo me dirijo a él y le digo, profesor, la verdad no me gustó la forma como me trató, pero nunca lo ridiculizo en clase ni nada por el estilo, sino que le digo aparte, profesor, no me gustó porque me gritó de esa forma o alguna cosa o tenía rabia porque se vino a vengar conmigo. Pero eso estoy hablando de bachillerato, porque ya en universidades y esa cuestión, ya uno ahí mismo le dice al profesor, ya uno es más grande y le dice, vea profesor, la verdad que no sé, hoy como que se levantó de mal genio y lo veo como un poco agresivo en la clase. Sí, porque uno no se levanta todos los días igual, que no debería ser así. Parece que los estudiantes a veces dicen, como que no tuvo nada con la esposa, no tuvo nada con el esposo, tuvieron una pelea o no sé qué. ¿Por qué? Porque hay personas que algunas veces estamos de mal genio, somos groseros con el estudiante y no los tratamos. Y toda persona, así sea un bebé, un niño, toda persona merece respeto. Esa es la palabra clave, respeto. Exacto, exacto. Dicen que eso es difícil, dejar los problemas en la casa, pero no es imposible. No es imposible porque todos tenemos problemas y la verdad que los problemas los tenemos que solucionar y no solucionarlos en clase, ¿ya? Yo aquí no puedo ponerme, ay muchacho, me pasó esta noche, ay muchacho, no, ¿qué tal? No, imagínense, a ponerme yo a llorar. Lo mío, a mí me contrataron fue para que le dictara una clase, no para que le comenzara a hablar de los problemas de mis hijos o cuál es mi vida privada. No, mi vida privada es privada. La misma palabra lo dice, privada. Que yo les suelta algunos daticos por ahí es otra cosa. O que ustedes se los investiguen. Seguimos con el resumen de un libro. El resumen de un libro se puede realizar de varias formas, debido a que el texto es mucho más denso, es decir, tiene una mayor cantidad de ideas. Se puede tener a mano y ser consultado en el momento más preciso. Se inicia examinando los capítulos más importantes. Muy bien, entonces el resumen del libro, si lo tomamos de una forma, de acuerdo a lo que nos diga el profesor, bueno, van a resumir este libro, este texto, no pasen de las 4 cuartillas, de las 3 cuartillas, de las 2, ¿ya? Hay trabajos
que los estudiantes vean, cuando uno no le dice la extensión, le dan trabajo hasta de 30, resúmenes hasta de 30 páginas. Y 30 páginas que uno la lee y no dice nada. Uno dice, ay, Dios mío, ¿yo por qué cometí este error? Porque no dije qué extensión, no dije tampoco puntos clave, no dije tema, no dije subtema, lo dejé al libre albedrío. Vea, mi hijo, copie y comienza ese muchacho a cortar y a pegar. Dios mío, eso da miedo. Uno saca, mire, yo sé muchas estrategias de buscarle a ustedes información tal cual como la sacó de internet. Y yo les busco la página y les digo todo esa cuestión porque lo he aprendido ya. Porque que uno tiene que aprenderse todas esas mañas que tienen los estudiantes. ¿Por qué? Porque uno le tiene que sustentar y decir, mire, por esto le coloqué esa nota. Después uno corta y pega. ¿Ya? Y el estudiante muchas veces comete ese error, lamentablemente, como tal. Miren, muchachos, antes de terminar, les quiero presentar a los ojos. Es lo mismo, lo único que está a través de diapositivas. Quise explicárselo a través del texto como tal, pero aquí les quiero presentar, esto es un resumen. Este es un resumen de lo que acabamos, un resumen de resumen. Ya, resumen de resumen. Pero aquí está en una forma a través de lo que utilizamos como una herramienta, que son las diapositivas. Entonces, aquí, contenido a tratar. Miren, esto quiero que se lo lleven para ustedes. Yo siempre le he dicho a ustedes, coloquen en la diapositiva. Miren lo primero que hice. Título. El resumen escrito, después una diapositiva muy clara con colores que me trabajó. Resumen escrito, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué es un resumen? ¿Cuál es su objetivo y función? 02, resumen paso a paso con colores y todo. Tipos de resumen, y ahí digo cómo transformar un texto base a resumen. Tipo de resumen, sinopsis de una obra literaria o audiovisual. Eso es todo lo que vimos ahorita. Características de un resumen, peculiaridades para identificar un resumen, tipos y clases de resumen, resúmenes de textos académicos. Entonces, yo quiero que esto se lo lleven en su mente. En la diapositiva hay que ser ordenado. ¿Que le gastamos más tiempo? Sí, le gastamos más tiempo. Pero si queremos hacer una buena presentación, debemos hacerla ordenada. Entonces ahí comienza. Es muy importante los dibujos, ya que usted coloque, miren esa mano con un libro, ya la mano. Ahí vemos el título, luego nos dicen que es un resumen escrito, el objetivo, la función. Todo eso fue lo que yo les acabo de informar. El resumen paso a paso, la misma figura que estaba allá. Luego, miren de qué nos están hablando aquí. A ver, recuerden, ¿cuál es esta? A ver, recuerden, ¿qué será esto? Reconocimiento del tema y los subtemas, la identificación de la estructura, la redacción, el subrayado, el esquema. ¿Qué será esto? Las operaciones que se deben hacer. ¿Cómo? ¿Cómo, Luisa? Las operaciones que se deben realizar, que se deben hacer para realizar un resumen. Un resumen. Muy bien. Ahí están las operaciones. O sea que esas no eran las operaciones. A ver las operaciones aquí. Esos eran como los pasos, ¿no? Los pasos. Muy bien. Porque miren lo que decía la anterior. El resumen paso a paso. Ojo con eso. Ay, los estoy corchando en cosas fáciles. Pilas con eso. Es que tienen mucha hambre ya. No se preocupen, ya vamos a terminar. Miren, seguimos operaciones, tipos de resumen, características de un resumen, tipos y clases de resumen. Gracias. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir? Que uno se complica la vida con las diapositivas, pero si uno tiene en su mente una estructura de cómo quiere ser la diapositiva,
las hace bien buenas, bien chévere. Y la diapositiva es una buena ayuda. O sea, a mí no me gusta mandar al estudiante estar haciendo trabajo escrito. Trabajo escrito es trabajo. Yo pienso que las herramientas son más importantes hasta el trabajo escrito. Yo ahí le puedo calificar a ustedes ortografía, redacción, cuál fue la presentación de su diapositiva, cómo la hizo, y todo eso le califico en esa parte. No sé, trabajo escrito muy poco me gusta mandar a hacer. Y de hecho, las notas que voy a tomar ahora no van a ser en grupo, ¿oye? Todas son individuales, todas. No voy a tomar ni una nota en grupo. Uy, padre, las notas en grupo, ay, Dios mío, solo Dios sabe. Y esto que es una competencia. ¿Cómo? Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Se los voy a pasar y también les voy a pasar el otro para que participen en la clase, ¿oyeron? Okay, Ya saben cuándo tenemos el quiz. Bueno, muchachos, dejemos hasta ahí. Yo les doy las gracias. Todavía no se vayan a ir. Déjenme pasar la lista por mí. Ya yo sé la excusa de los jóvenes que no vinieron hoy. Espero que todos en realidad sea por el tema de la luz. Les quiero decir algo, muchachos. Mañana tampoco va a haber luz en algunos sectores. Entonces, para que estén preparados. Por eso les dije que yo hoy voy a grabar la clase de mañana. Por cualquier cosa, yo les puedo pasar la clase a los muchachos. Pero mañana no hay, por ejemplo, donde yo vivo no hay luz mañana. Siquiera que Gabriel vive, ¿dónde es? En un pueblo, ¿no es? Y allá no quitan la luz, ¿ves? No entro a clases. Oiga, eso es lo que yo veo. Yo coloco unas recargas de 6,000 pesos y yo entro al diplomado que demora como hasta 8 horas y a mí me toca ir a trabajar. Escucho el diplomado y estoy dictando clases los sábados. Y ya no se acaba esa bendita recarga, no se acaba. Y los estudiantes me dicen, no, se me acabó la recarga. Y yo no entiendo. ¿Cómo así que se acaba la recarga? De verdad. Yo siento que las recargas sí duran. Profe, es que hay aplicaciones que de pronto están en clase en el celular y se meten en Instagram, que sí consume bastante. Ya. Cuando usted hace la recarga y solamente la utiliza para dar clases, en cambio Exacto. nosotros vemos cuánta página hay. Entonces, por eso es que pasa eso. Ese Instagram usa demasiados datos. Ya. Ahora sí me hablaron. Con razón, esta gente, se me acabó la recarga. Uno hasta estaba llorando hoy en la clase anterior. Me mandó un mensaje llorando casi. Y se me acabó la recarga por su culpa. Yo, por mi culpa. Yo le mandé yo mandé que quitaran la luz. Nada que ver. Bueno, muchachos, es para mí un placer. Los jóvenes que se van a quedar. Gracias. Hoy tuvieron participación. Díganme si no los anoté. María Paula, Luisa, Kelly, Guerrero, Laura, Rangel, Natalia, Gabriel y Daisy. ¿A quién no anoté? Natalie. Natalie Cuello. ¿A quién no anoté? Díganme que a quién no anoté, porque ahora lo voy a llevar por días. Esos fueron todos. Bueno. Bueno, muchachos, bendiciones. Se me quedan los... Igual, profe, gracias. Gracias, bye. Gracias a ustedes, gracias. Gracias por haber asistido. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Que tenga buen día. Hermano, usted le da doble clic ahí donde dice la canción y espera un ratico y ahí carga.
Y ahí sí sale la certificación, pero la letra de la canción no sale como tal. No sé si toca solicitarla en la página de derecho de autor o cómo sea el asunto. Yo también tengo esa duda, la verdad.